Buenas tardes, mi nombre es Wilfredo Aguilar, aquí trayéndoles la palabra del día, dándoles una palabra de vida en Cristo Jesús. Ah, Ayer en la noche no soñé nada, ya llevaba 4 noches soñando el mensaje o algo relacionado con el mensaje para compartirlo. Esta mañana no soñé, ah, pero como siempre, ah, durante el día paso meditando en la palabra, escuchando la palabra, leyendo la palabra. Entonces, tengo abundancia de palabras, tengo abundancia, tengo mucho que dar. Lo único que siempre uno busca es dar algo que pueda, para el momento. Entonces, sea que, los que vayan a mirar el video en un futuro puedan ser beneficiados, puedan ser bendecidos a través de este mensaje, de este video. O sea, no se trata nada más de hacer video por hacerlo, ya que no solo invierto tiempo yo, sino que las personas que miran los videos también invierten tiempo. Entonces el intento siempre es, la motivación siempre es hacer algo que beneficie tu vida y que te sirva. Entonces, ahora el mensaje de ahora es el espíritu de gracia. El espíritu de gracia es comprendiendo que Dios es un Dios que te ama. Dios tiene juicios, Dios tiene justicia. No lo dudes, hay justicia, hay juicio, pero la justicia y el juicio de Dios no son para ti, no son para los que creen en Jesús, son para las personas que rechazan a Jesús. Ellos van a tener juicio, van a tener justicia. Entonces ahora la cuestión es que no es algo automático, que tú automáticamente digas, ya estoy en Cristo, yo ya estoy salvo de juicios, ya estoy salvo de la justicia de Dios. No, es algo que tú tienes que entender, que vivir, que experimentar. El espíritu de gracia, el espíritu de amor, del amor de Dios, saber, convencerte de que Dios te ama, de que Dios es fiel a ti, de que Él es el que te da la justicia. La palabra justicia en español tiene tendencia a confundirse con la palabra justo. Por ejemplo, cuando dice el justo vivirá por la fe. El justo viene de... En inglés es mejor, porque en inglés hay righteous, una persona justa, y hay justicia, diferentes. Justice, la justicia, y una persona righteous, una persona justa. Entonces, cuando se habla de una justicia, básicamente se está hablando de una persona que es justo, que una persona que es derecha, que es recta delante de Dios, agradable delante de Dios. Es una persona justa. Entonces no se habla del juicio de Dios, se habla de la misericordia de Dios, porque nosotros, dice la palabra, que todos hemos pecado. No hay ninguno que no haya pecado, todos hemos pecado. Entonces la cuestión que cuando Dios nos salva y nos muestra su misericordia, que es Cristo, entonces empezamos a caminar, empezamos a creer en Jesús, empezamos a caminar en Dios. Y en ese caminar es donde muchas veces nos envolvemos y caemos en el error de tratar de agradar a Dios por nuestras obras. Y ese es el espíritu de la ley. Ese es el espíritu de la ley. Ese es el espíritu que lleva juicio. El espíritu de la ley. El espíritu de gracia no lleva juicio. El espíritu de gracia es para salvar, para dar vida. Pero el espíritu de la ley da juicio al pecador, da juicio. Y entonces, si tú puedes leer la Biblia
lee el libro de Romanos. Empápate del libro de Romanos, porque el libro de Romanos es un libro que habla de los justos. Vamos a decirle justicia, pero es de la misericordia, de la justicia que es dada a los justos por medio de la fe, no de las obras que hacen, porque la justicia, la justicia de Dios es básicamente dada, no es regalada, es dada, es un regalo de Dios, no es algo que uno trabaje para que Dios te pague y te dé justicia, no, es dada. Por eso Romanos 3:20, que es nuestro versículo de introducción, habla de eso, de que la justicia de Dios no se gana, no se gana. La justicia de Dios es regalada, es transferida por creer en Jesús, por creer en su justicia. Tú crees en la justicia de Jesús, tú crees en Jesús, y esa justicia se transfiere a ti, es dada. Yo ayer me estaba preguntando de la justicia, ¿a dónde está la justicia en el tabernáculo de Moisés, que luego vino a ser el templo de Salomón? ¿A dónde está la justicia de Dios? Porque cuando se habla de la justicia, que es básicamente todo lo que todas las personas se enfocan en la justicia de Dios. Quieres que Dios te bendiga, haz algo bueno. Esa es la idea de la religión, creer que si tú te portas bien, Dios te va a bendecir. Entonces la justicia de Dios no es lo más santo de Dios. O lo otro es de que uno tiene tendencia a asociar la justicia de Dios con lo más santo. Para nosotros la justicia de Dios es lo más santo, pero no es así. En el tabernáculo de Moisés, lo más santo no era la ley de Moisés, ni siquiera era la ley de Moisés. Lo más santo era la tapa de la misericordia, donde estaban los querubines, y eso estaba encima de la ley. No era la ley, era el arca, pero era la tapa de misericordia. Ese era lo más santo de Dios. Entonces la justicia, ¿dónde está la justicia? En el tabernáculo. Y estaba leyendo de que habían dos artículos en el atrio. Habían dos cosas en el atrio. Una era un altar de bronce donde sacrificaban a los animales, donde hacían el fuego, y el otro era una pila de bronce. Entonces el bronce significa juicio. El bronce significa juicio, significa justicia. Ahí es donde termina la carne, donde la carne es juzgada en la justicia de Dios. Entonces ese es el juicio. Pero ese no era el lugar santísimo. Ese lugar era santo porque estaba adentro del tabernáculo. Pero el lugar santísimo ahí no estaba la justicia. Ahí está la misericordia. Es el epicentro de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la santidad de Dios. No está en la justicia de Dios, está en la misericordia de Dios. Por eso es que podemos vivir por la misericordia de Dios. Dice que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios, y por las noches su fidelidad. Cada día Dios renueva sus misericordias, su fidelidad, porque si no, nos tocaría juicio. Nos toca juicio. Entonces Dios sabía eso. Y cuando Jesús viene como Mesías, y aparece que Él era el Mesías, los fariseos esperaban eso. Esperaban juicio, esperaban justicia, que hiciera justicia. Pero porque ellos asociaban la justicia de Dios, el juicio de Dios, con la santidad de Dios. Con la santidad de Dios.
como ser humano tenemos tendencia a querer justicia de Dios, los juicios de Dios, a que nos guste más la ley que la gracia de Dios. Es una tendencia humana, pero en sí la misericordia de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios no viene a través de la justicia. La bendición, el favor, todo viene a través de la misericordia de Dios. De la misericordia de Dios. Entonces es importante distinguir entre los dos espíritus: el espíritu de la ley y el espíritu de la misericordia de Dios. Son diferentes, tienen diferentes trabajos, diferentes funciones. Primero se nos fue dado el espíritu de la ley. Primero Dios le dio la ley a Moisés, ese espíritu de la ley, que tiene juicio, que tiene bendición, que tenía juicio, pero también tenía maldiciones, tenía juicios. Era justo, era perfecto, pero no nos beneficiaba, porque en nuestra carne se hacían los juicios. Nuestra carne paga el juicio. Y aparte, los espíritus. Al final, cuando una carne queda sin espíritu, muere. La carne muere. Pero es el espíritu que da vida. Entonces ahora en Cristo Jesús llevamos la imagen de un espíritu vivificador, un espíritu que da vida, que no da juicio a nuestra carne, sino da vida. Ese es el espíritu de la justicia, del justo. Tenemos que usar justicia, pero es básicamente la del justo, el que es justificado, el que está en lo correcto, el que está en la derecha de Dios, el que está en el favor de Dios. Es misericordia. Entonces nosotros tenemos tendencia a amar más el juicio, nos gusta más, y por eso es que la ley tiene una especie que agrada a la carne, que agrada a la carne, porque piensa uno que va a ser justificado por medio de la ley. Pero Pablo, que conocía la ley, nos asegura. Dice Romanos 3:20, dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. O sea que si quieres conocer pecado, trata de justificarte delante de la ley, con la ley. Eso va a despertar en ti el pecado. Eso te va a matar. Te va a matar, porque ese espíritu es espíritu de juicio. Es un espíritu de juicio. Es donde está el atrio. Ahí donde cocinan a la carne de los animales, de los sacrificios, donde cocinaban los sacrificios. Y nota que esos animales, esos sacrificios, no es que Dios decidió, ya no lo necesito, ya no son requeridos. Eso siempre es requerido. Siempre es requerido. Nada más que ahora, en Cristo Jesús, su cuerpo fue un sacrificio, ¿no?, para siempre. Entonces Dios encuentra satisfacción en la carne de Jesús, en el sacrificio que hizo Jesús. Entonces, por medio de ese sacrificio, entonces nosotros podemos tener el favor de Dios en nuestra carne, disfrutar y ya no es nuestra carne el que paga el precio, sino fue la carne de Jesús la que pagó el precio, el aroma perfecto del sacrificio perfecto para Dios. Entonces, por medio de esa carne nosotros podemos satisfacer el juicio de Dios, la justicia de Dios. Y ahora quedamos libres por su sangre. Tenemos acceso a la misericordia de Dios, al favor de Dios, a las bendiciones de Dios. La sangre de Cristo nos da ese acceso, pero tuvo que su cuerpo pagar el juicio que pertenecía a nuestras carnes. Entonces
tienes que entender ese espíritu. Ese espíritu es el espíritu de gracia, el que da misericordia, el que nos da misericordia cada mañana, fidelidad por las noches. Es el espíritu de gracia, no es el espíritu de juicio. El espíritu de juicio. Por eso es que Jesús, cuando los samaritanos lo rechazan, Jesús primero le habla a la mujer samaritana, y la mujer samaritana va y evangeliza al pueblo. Entonces los samaritanos se convierten a Jesús. Jesús se queda con ellos 2 noches. Les habla del reino, les habla de la palabra, los pasan un buen tiempo. Bueno, después que Jesús está dispuesto a sufrir en Jerusalén, él anuncia su sufrimiento, él pasa y no es recibido por Samaria. Parece ser que los samaritanos tenían su propia versión de los 5 libros de Moisés. Tenían su Pentateuco. Es un Pentateuco que hasta el día de hoy se utiliza, de los 5 libros de Moisés. Ellos no aceptaban la adoración en Jerusalén, en el templo de Herodes. Ellos decían que era otra montaña donde ellos vivían, donde se adoraba. Si tú ves la historia de los reyes, entonces entiendes por cómo funcionaba eso. Pero la idea es que ellos no sé si porque piensan que Jesús va a celebrar en Jerusalén, o verdaderamente saben de que Jesús va a morir ahí. Cualquiera de las dos cosas, ellos no están contentos que Jesús vaya a Jerusalén. Y como no están contentos, lo rechazan, no reciben a los discípulos. Y los discípulos regresan y le dicen a Jesús que no fueron recibidos. Juan y Jacobo dicen: Señor, ¿quieres que descienda fuego y los consuma como Elías en el tiempo de Elías? Ellos querían orar para que Dios los consumiera, porque no los recibieron. Y Jesús se voltea y les dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Los reprende, les dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Ellos tienen un espíritu de juicio. Todavía no han comprendido el espíritu de la misericordia de Dios, del amor de Dios. No han comprendido el correcto espíritu de lo más santo de Dios, que es la misericordia de Dios. Ellos están con espíritu de juicio, quieren juicio para el pueblo, quieren que los queden consumidos con fuego. Y ese no es el espíritu correcto, ese no es el espíritu de misericordia, no es lo más santo de Dios. Entonces es muy fácil, especialmente ahora en las iglesias cristianas, donde se cree en Jesús, encontrar ese espíritu de la ley, donde uno quiere alcanzar justicia por medio de las obras de la ley. Pero Pablo dice en Romanos, no. Por eso es que si quieres aprender la misericordia de Dios, la gracia de Dios, lee el libro de Romanos. Enfócate en el libro de Romanos. Ponlo como hasta que comprendas y sea transferida la justicia de Jesús a tu cuenta, porque eso es lo más principal. Por eso Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la justicia que cuenta, la misericordia. Jesús, si tú no encuentras, lo demás te será añadido, te vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante, la justicia. Entonces Romanos enseña eso. Si tú lees Romanos, tú vas a aprender la justicia de Dios. Lee Romanos. Esa es la clave. Vamos a leer el mensaje. Dice Lucas 9 del 51 al 55. Dice: y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, o sea que Jesús iba a regresar al cielo, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Esa es la palabra mensajero, esa es la palabra ángel. De ahí viene la palabra ángel. Cuando alguien oye una palabra ángel, automáticamente piensa en un ser con alas, pero no, un ángel es un mensajero.
Ah, por eso ayer estaba viendo yo el espíritu de Pitón. El espíritu de Pitón, en una versión de las Biblias antiguas, dice que cuando Pablo iba en un pueblo, una mujer esclava estaba poseída por un espíritu de adivinación, dicen las versiones modernas, pero las versiones de antes dice un espíritu de Pitón, un espíritu de culebra. Entonces, básicamente lo que hacía ese espíritu, le daba la habilidad a la mujer de predecir el futuro, de ver el futuro. Y entonces había un grupo de hombres que se beneficiaban de eso. Sus dueños de ellas se beneficiaban de eso y estaban muy contentos porque les daba mucha ganancia. Es como que alguien supiera cuáles van a ser los números del loto. Entonces tú compras el loto y ganas el dinero. Así ellos se beneficiaban de que ella predecía el futuro. Pero esta mujer se pega a Pablo y empieza a decirle que él es el hombre de Dios, que lo escuchen. Y Pablo se irrita. Y cuando se irrita, después de tanto que lo molestó, le decía eso, se irrita Pablo. Y se da vuelta y le manda al espíritu. Le manda al espíritu que salga de ella. Y sale de ella y se le arma porque la mujer ya no podía predecir el futuro, ya no tenía esa habilidad. Entonces, cuando uno oye la palabra Dios, ángeles, demonios, potestades, todos esos rangos, esos niveles, uno se confunde. Pero lo más fácil es verlos como espíritu, básicamente. Inclusive nosotros somos un espíritu, que tenemos cuerpo, que tenemos carne, pero la esencia de nosotros es espíritu. Eso es lo que Dios creó a su imagen y semejanza. Y ahora que tenemos la imagen de Jesús, ahora somos un espíritu vivificador. Entonces, al final de cuentas, un espíritu es básicamente una palabra. Esa es la esencia de un espíritu, las palabras. Por eso es que la Biblia nos manda a cuidar de lo que hablemos, porque en esencia, si entiendes eso, de que básicamente los espíritus, el mundo de los espíritus, el mundo espiritual es el mundo de los espíritus, y en el mundo de los espíritus existen espíritus benevolentes y espíritus malos, espíritus que quieren dañarte. Quizás en el momento te dan a probar algo bueno y dices wow, pero al final se voltean y terminan matando, porque son espíritus destructivos, son espíritus malos. Pero Dios no es un espíritu malo, Dios es un espíritu bueno, que nos ama, que envió a su Hijo unigénito para que tomara carne y fuera su carne usada como el sacrificio perfecto. Y eso es lo que Jesús está hablando aquí, donde dice que se determinó ir a Jerusalén, y los samaritanos, al ver que iba para Jerusalén, y como él no era lugar de ellos para adorar, lo rechazaron. Y entonces los discípulos se enojaron y querían que descendiera fuego sobre de ellos. No sabían de qué espíritus son, porque todavía no habían comprendido que Dios es un Dios que ama, un Dios. Entonces, la misericordia de Dios es lo más santo. La justicia de Dios no se gana, no se trabaja para ella, es dada gratuitamente en Cristo Jesús. Por eso es que si tú tienes a Cristo, tú tienes la justicia de Dios. Dios te da la justicia. Entonces son cosas, la ley no te justifica, los mandamientos de Dios no te justifican, los mandamientos de Dios no es lo más santo de Dios. Es más, el sistema de los mandamientos de Dios no es el espíritu correcto, no es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios es el espíritu de gracia, el espíritu del amor de Dios. Entonces, por eso es que las personas que hablan del juicio de Dios es porque no han entendido el amor de Dios. Si
si ellos dan juicio, es porque ellos mismos se dan juicios a ellos mismos. No han entendido el amor de Dios. Dios no funciona así. Dios funciona por amor. Él nos ama y nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito, no para condenarnos, para juzgarnos, sino que por medio de Él seamos salvos. Porque el juicio viene, la carne va a ser juzgada, pero si tú reemplazas la carne por la carne de Jesús y mueres en la carne de Jesús espiritualmente, entonces tu carne no es juzgada. ¿Por qué? Porque por eso diseñó Dios el plan de la cruz, para que la cruz fuera un intercambio, para que Jesús tomara nuestros pecados y nosotros tomáramos su justicia, porque Él no pecó, pero a Él le imputaron el pecado de nosotros, le añadieron el pecado de nosotros. Así como Él no pecó, no conocía pecado y ahora conocía pecado, así mismo nosotros que nunca conocíamos justicia de Dios, nunca podíamos hacer lo bueno para Dios, ahora nos es contado como justicia por medio del sacrificio de Cristo. Y ese es el espíritu correcto. Ese es el espíritu correcto. Ojalá entiendas eso. Veas el espíritu de gracia. El espíritu de gracia. Que es el amor de Dios para tu vida. Para los tuyos. Recibe a Jesús. Recibe ese amor. Cree en ese amor. Pelea por ese amor. Párate firme en el amor de Dios hacia ti, no en el amor de tuyo hacia Dios, sino en el amor de Dios hacia ti, en su fidelidad hacia ti, que eso es lo que te va a sacar adelante, lo que te va a dar victoria sobre el poder del pecado, sobre el poder del juicio. Así que eso es todo por el día de hoy. Dios te bendiga, te dé victoria en tu día. Si estás en Facebook, comparte con tus amigos, páginas, clubs. Ahí, si estás en YouTube, suscríbete al canal, hazle like, ayúdanos a crecer orgánicamente. Eso es todo por el día de hoy. Dios te bendiga, te veo mañana.